Que Dios le bendiga, hermanos. Buenos días. Dios le bendiga, pastor. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, los felicito que hoy está acá. Amén. En vez de estar en su casita, está acá. Amén. Que esta también es su casa. En la casa del Padre. Amén. Donde nos unimos para estar escuchando su palabra, cantar, adorar, bendecir el nombre de Dios. Gracias, Jesús. Dios te bendiga. Vamos a ver en la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. El Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Y vamos a estar hablando acerca de la libertad. Amén. De la libertad que Cristo nos da y el valor de la libertad. El valor de la libertad. ¿Lo tenemos allí? Amén. Bien. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesús. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable. Gloria a Dios. Acá tenemos un hombre llamado Jesús, que lo conocemos, ¿verdad? Hace 2000 y algo de años pasó por la tierra y ha cambiado la humanidad. Hasta la historia no puede evitar cuando dice antes o después de Cristo. La historia misma recuerda, este hombre cambió la historia. Y este hombre habló de la libertad, que él mismo vino a dar la verdadera libertad. Y el valor de la libertad es, digamos, cobra importancia. ¿Cuándo cobra importancia el valor de la libertad? Precisamente cuando no hay, ¿no? Cuando no hay libertad, dice hoy el valor de la libertad. Las personas que están en esclavitud, en opresión o en la cárcel, estoy hablando de sea cárcel física como cárcel espiritual del alma, que es opresión, que es pecado, y están allí en esa cárcel, y el valor de la libertad se hace tan fuerte en ellos, que anhelan la libertad, pero gracias a Dios, que también dice nuestro Señor Jesús, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. El mundo anhela libertad, la gente anhela libertad, las naciones quieren la libertad. Tanto libertad para las naciones, para las personas, para las familias. En nuestra patria tenemos varios héroes o patriotas que han dado su vida por la causa de libertad. Las naciones quieren libertad. Y cuando se logra la libertad hay que saber administrarla, pero bueno, eso es otro tema. Amén. Pero estamos hablando en cuanto a el valor de la libertad. Se hace más visible, se hace más patente precisamente cuando hay opresión, cuando hay esclavitud del alma, física o espiritual. Allí está esa opresión, ese encarcelamiento de las personas por causas, distintas causas. Pero aquí vamos a hablar no las causas legales, pero sí las causas espirituales. Aunque las personas pueden estar libres, pero su corazón está encarcelado. Encarcelado de dudas, encarcelado de temores, encarcelado de tristeza, encarcelado en la depresión. Y allí está anhelando libertad. Por eso, gracias a Dios, que aquí la palabra de nuestro Señor dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad ¿a qué? A los cautivos, y a poner en libertad a los oprimidos. Acá vemos dos categorías: libertad a los cautivos. Los cautivos son aquellos que en el tiempo de Jesús o en el tiempo actual son aquellos que lamentablemente caen cautivos en una guerra, en una situación caótica, son cautivos de un ejército, son cautivos sin culpa de nada, tan solamente
las circunstancias. Y también libertad a los oprimidos. Los oprimidos son aquellos que están como en libertad, pero son oprimidos por fuerzas, sea políticas o espirituales. Y Cristo vino para dar libertad a esta clase de personas. Amén. No solamente estamos hablando precisamente de la opresión y de la cárcel, digamos, en cuanto a lo físico. Lo que nos corresponde a nosotros, lo que nos atañe a nosotros es la verdadera libertad. Porque si una persona en una cárcel pagando sus delitos está allí cautiva, sin embargo, si aceptó a Cristo en su corazón, aunque esté en rejas, su corazón está libre. Aleluya. ¿Por qué? Porque allí en ese lugar su corazón está libre. Porque no es, hermanos, lo físico lo que encarcela al hombre, lo que encarcela al hombre es su corazón. Lo que encarcela al hombre es el pecado. Lo que pone la cárcel al hombre en la cárcel espiritual de depresión, de tristeza, de maldad y de pecado es el diablo. Por eso Cristo vino para dar libertad. Aleluya. Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es la verdadera libertad. Incluso hay gente que puede estar teóricamente libre por todo el mundo, por las calles que uno puede ver, pero su corazón está encarcelado, su corazón está entristecido, porque no tiene libertad en su corazón. Aleluya. Por eso esa es la verdadera libertad. Si el Hijo, si Jesús te da libertad, si rompe esas cadenas. Por eso muchos himnos y canciones cristianas hablan de que se rompen cadenas, se rompen ataduras. ¿Por qué? Porque el pecado, la maldad y la tristeza hace como que el corazón se sienta aprisionado. Pero Cristo en la cruz rompió toda atadura, rompió toda cadena. Aleluya. Y en Él somos libres, verdaderamente libres. Gloria a Jesús. Aleluya. Este Moisés de la palabra de Dios fue un gran libertador. Él fue llamado por Dios para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y Egipto es símbolo para el cristianismo de pecado y de maldad. Precisamente Moisés libertó él por mano de Dios, y Dios hizo cosas sobrenaturales con las plagas en Egipto, y Israel fue libre de la esclavitud y de la opresión. Amén. Dios no quiere que su pueblo esté esclavo. Dios no quiere que su pueblo esté cautivo. En el nombre de Jesús, si el enemigo allí quiere oprimirlos con pensamientos, con depresión o con tristeza, sepa que el mejor Moisés, Cristo Jesús, ya dio su vida y es su libertador. No tiene que estar oprimido, no tiene que estar cautivo por ningún Egipto de duda, de temor o de angustia, porque Cristo ya le dio la libertad. Amén. Gloria a Dios. Allí vemos Moisés, amante de la libertad, allí haciendo la obra de Dios y sacando al pueblo de Israel de la esclavitud. También vemos a lo largo de la historia otro hombre ya en la edad casi moderna. Y a propósito de esto, aprovecho la circunstancia para decir que el 31 de octubre de este año se cumple 500 años de la reforma que comenzó un hombre llamado Martín Lutero en Alemania, por lo cual este hombre, siendo de la Iglesia Católica, leyendo Romanos 1:17, donde dice que el justo por la fe vivirá, comenzó lo que se dice la reforma de la Iglesia evangélica o protestante. Amén. Recuerde esto, que de allí nosotros, no es que quisimos ser rebeldes, tan solamente dijimos, este es el verdadero camino, nosotros nos regimos por esto, y los principios de la reforma es sola fe, sola gracia, sola salvación, solo gloria a Dios y solo escritura. Amén. Gloria a Dios. Ese es allí Martín Lutero, él vio una hipocresía, una falsedad en la iglesia de esa época, una esclavitud religiosa, y él dijo, esto no puede ser. Leyendo la palabra, ahí se dio cuenta que no era por obras, que no era pagando indulgencias, que uno podía sacar a una persona del purgatorio y llevarla al cielo, sino que por la gracia, por la sangre de Cristo somos salvos, y no se necesita pagar dinero alguno, porque Cristo pagó en la cruz del Calvario todo nuestro
religiosa, la libertad de fe. Y muchos creyeron esta palabra y fueron libres de la atadura de una esclavitud, de legalidad y de religiosidad. Allí en esa época comenzó la iglesia protestante, de la cual salió la iglesia evangélica y luego la iglesia evangélica pentecostal. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero si no hubiera un Martín Lutero que amara la libertad de conciencia, la libertad para leer la Biblia, la libertad para adorar a Dios, la libertad de tener fe en Dios en forma libre, en forma personal, indirectamente a Dios, aleluya, no existiríamos hoy nosotros en este lugar. Pero hubo un Martín Lutero, y gracias a Dios que este hombre amó la libertad de fe, la libertad de religión, la libertad de amor a Dios en forma directa. Aleluya, y por eso nosotros estamos hoy aquí. Amén. Gloria a Dios. Así que acuérdese, 31 de octubre del año 1517, allí comenzó la iglesia, si se puede decir, protestante. Amén. Por este hombre llamado Martín Lutero. 500 años de la Reforma. Gloria a Dios. También hubo otro hombre que amaba la libertad, llamado, bueno, este nombre no es un nombre criollo, William Wilberforce, hasta me cuesta decirlo. Este hombre era europeo, junto con otro hombre llamado John Newton. Ellos amaban la libertad también. Y dicen que amaban la libertad de estos hombres desconocidos. Pero gracias a Dios, que para Dios todos los hombres son iguales. No hay distinción de raza ni de color. Gracias a Dios. Amén. Dios hizo al hombre con una sola sangre y de un solo linaje. El que hace las divisiones y las discriminaciones no es Dios. ¿Quién es? El hombre. Entonces, allí está la cuestión de que este hombre desconocido, William Wilberforce, él, en una legislatura de Inglaterra, comenzó a pregonar que a las personas de color había que darles libertad y que eran seres humanos, porque se creía hasta esa época que eran menos que seres humanos. Y él comprendió, por su amigo el pastor John Newton, él comprendió que estas personas de color necesitaban libertad, no solamente la libertad del corazón espiritual, sino también la libertad física y legal. Y ellos comenzaron a pregonar. Este hombre, William Wilberforce, era un parlamentario, tenía el poder de poner leyes para favorecer la libertad. Pero él fue influenciado por un pastor llamado John Newton. Y el pastor tenía una gran historia. Este hombre, antes de ser pastor, era un esclavista. Era un ex esclavista, porque él tenía buques que iban a África y otros lugares, donde literalmente cazaban hombres y mujeres y las aprisionaban y los ponían en sus buques. Se cuenta que de 100 esclavos que podían ir en un buque, llegaban a la zona de 20 a 50. Los otros morían. Y no importaba si morían como fueran. Muchos llegaban, aunque vivos, tan enfermos que no eran ni vendidos, eran dejados a morir de hambre. No podían comprarse la mala mercadería. Era una cosa. Muchas de las mujeres así cautivas en esos buques eran violadas por los mismos marineros. Y John Newton participaba de esas aberraciones de comercio humano. Y él se daba cuenta de esto, porque su conciencia lo atribulaba, porque cuando era niño su madre, una fiel cristiana, le enseñó el amor de Dios. Pero él se apartó del verdadero camino y comenzó a hacer esto. Pero siempre torturaba esta conciencia diciendo: lo que estoy haciendo está mal, pero aquello que hacía le daba buen dinero a la venta de seres humanos. Pero un día, llevando un cargamento insidioso, vergonzoso de seres humanos, se desató una gran tormenta y estaban a punto de morir todos.
Y él vio en peligro su vida y se acordó de su madre y su conciencia allí lo acusó. Y él postrado allí: Dios, perdóname por lo que estoy haciendo. Dios, si todavía me amas, si todavía soy amado por ti, Dios, haz que calme la tormenta. Y calmó la tempestad al instante. Y cuando él vio la tempestad calmada, dio gracias a Dios. Y él allí cambió su vida. Pudo llegar a puerto, pero se fue su último viaje. Nunca más pudo ni quiso hacer lo que estaba haciendo. Fue a estudiar en un seminario, se ordenó como pastor. Y siendo pastor, él cambió su vida. Y allí hizo un gran himno que se llama Sublime Gracia. Este himno en los rankings de canciones, tanto cristianas como no cristianas, siempre ocupa el primer lugar. No hubo himno más cantado que este himno. Este himno se cantó cuando la esclavitud de Sudáfrica allí se rompió. Este himno fue cantado cuando el muro de Berlín cayó. Este himno fue cantado en grandes circunstancias de la humanidad. Este himno habla de la gracia del amor de Dios. Aleluya. Si quiere puede verlo en internet. Sublime Gracia de John Newton. Es un himno que marcó la historia del cristianismo. Sublime gracia, aleluya, que Dios me dio, que siendo un vil pecador, Él me salvó. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Yo no merecía, dice la canción de la letra de este himno, no merecía tal amor, pero el Señor me amó. Y un día yo, estando allá en Sion, brillando cual sol, cantaré al Señor que me amó. Aleluya. Él no pudo comprender tanto amor de Jesús, siendo tal pecador. Sin embargo, Cristo lo perdonó y libertó su corazón de la esclavitud del pecado. Y él entonces dijo: ahora yo antes vendía a seres humanos como esclavos, ahora no solamente les predico para que sean libres en su corazón, sino que también él, con este legislador, propulsó la primera ley, en la cual el primer país que abolió la esclavitud fue Inglaterra, por estos dos hombres. Y allí los seres humanos de color fueron libres y dignos de ser seres humanos. Aleluya. Porque hubo un hombre que amó la libertad. Aleluya. Porque alguien pagó por su libertad de corazón. Amén. Sublime gracia. Amantes de la libertad. Y allí este país abolió la esclavitud. Y no solamente eso, sino que eso fue traspasado luego a otros países. Aunque el hombre todavía en su maldad y en su codicia sigue esclavizando seres humanos, sin embargo, para Dios todos somos uno. Amén. No hay diferencias. El Señor nos ama. No importa el color de tu piel. El color de tu piel nada más lo ve el hombre, pero Dios ve el corazón. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que Dios, que Cristo murió para que todo el mundo que en Él crea no se pierda, mantenga la vida eterna. Y esa libertad que Cristo dio en la cruz es para el de color, es para el de color amarillo, para el blanco, para el mestizo, para el indio, para el que no es indio, para el rubio, para todos, porque la sangre de Cristo limpia al hombre de todo pecado. Aleluya. No importa su color, porque cuando estemos en la presencia de Jesús, Cristo no va a pedir el color de la piel, pero sí va a ver la sangre de Él en nuestros corazones. Aleluya. Eso es lo que vale. Y ahí vemos el gran amor de Jesús. Luego otro hombre llamado Martin Luther King en Estados Unidos. Este hombre
un gran amante de libertad, que gracias a Dios los personajes que veo aquí son todos pastores, lo que no solamente hablaron de la libertad predicando, sino trabajaron por la libertad. Literalmente, Martin Luther King, un pastor bautista, él veía cómo de su misma raza, hasta me cuesta decir raza porque no hay raza de color, todos somos la raza de seres humanos, amén. Pero vio a los de color siendo discriminados, donde los niños se apartaban blancos y negros, en las iglesias, en los autobuses. Él decía, no puede ser semejante cosa. ¿Acaso no somos uno delante del Señor? Y él pregonó por la libertad. Y él hizo una gran predicación 2 días o 3 días antes de que lo asesinaran. Él dijo, yo tengo un gran sueño en que todos los hombres aquí en mi país tienen que adorar sin distinción de color ni de raza al Señor Jesús que murió por ellos. Aleluya. Ese es mi gran sueño, que hombres de color y blancos adoren en el mismo templo a Jesús el Señor. Aleluya, ese es mi sueño, que haya igualdad social y de religión a todos los hombres de color, o sea blanco o de color. Ese es mi sueño, porque Cristo murió por todos y su misma sangre redimió a todos. Aleluya. Lamentablemente el odio y la discriminación tuvo una respuesta. Una bala atravesó su corazón. Lamentablemente. Pero hombres que pregonaron la libertad. ¿Tú por qué pregonaron libertad? Porque vieron que Jesús le dio libertad. Amén. El que tiene libertad, ama la libertad y predica de la libertad. Amén. Es una pasión, es un deseo, es un fervor. Es injusto la esclavitud, es injusto el encarcelamiento del alma, porque Cristo murió para darnos libertad. Aleluya. Pero el mayor de todos, el que inspiró a estos hombres para la libertad, es Jesús. Es Jesús. Jesús tuvo un sueño de libertad. Él dijo, nadie me quita la vida, yo doy mi vida porque la quiero dar en rescate de muchos. No hay mayor amor que este, que el que da la vida por sus amigos. Y no hay mayor ejemplo de amor por la libertad cuando un reo, cuando un delincuente, allí al lado de Cristo, ahí todos se burlaban de Jesús, hasta un compañero reo y delincuente del otro lado se burlaba, pero este delincuente le dijo a Jesús y también le dijo a su compañero, no tienes vergüenza, nosotros estamos acá porque lo merecemos, pero este ningún mal hizo. Y allí le dijo a Jesús, este delincuente, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Cristo no le dijo nada de cuanto a lo que él hizo. Quizás habrá robado, asesinado, quién sabe qué habrá hecho. Sin embargo, Cristo lo miró y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Aleluya. Si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Allí Cristo lo perdonó, allí Cristo le dio la libertad y Cristo se presentó en el paraíso con su amigo. Y tú le preguntabas, ¿quién es? Este es un ex delincuente, este estuvo conmigo allí, ahí clavado en la cruz, pero ahora está conmigo porque mi sangre sirve para él también. Aleluya. Gloria a Dios. Él tuvo pasión por la libertad, de tal manera que esta pasión tuvo que así, lamentablemente, pero él tenía que ir a la cruz, tuvo un fin, pero ese fin fue así en la cruz, y él dijo, yo doy mi vida, no me la quitan, yo doy porque la quiero dar, en rescate de muchos. Él tuvo un propósito y en ese propósito lo hizo con pasión. Aleluya. Él libertó a personas esclavas. Él allí viendo una mujer que todos estaban por apedrear porque era pecadora y todo lo religioso decía, la ley manda que apedremos a esta mujer
la gente. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y nadie tiró la piedra porque todos estaban con pecado, y peor que esta mujer quizás. Y Cristo le dijo: ninguno te condenó, yo tampoco. Aleluya. Vete y no peques más. Aleluya. Cristo también, así, un esclavo de la religiosidad, de su propia salud, se postró ante sus pies. Estaba leproso de arriba hasta abajo, su cara desfigurada, la gente lo despreciaba, la gente lo rechazaba por su enfermedad tan repugnante. Se postró ante los pies de Jesús. Los discípulos ni siquiera estaban con él, se dejaron allí atrás. Y Cristo, viendo a este hombre postrado a los pies, este hombre le dijo: Señor, si quieres puedes sanarme. Aleluya. Y Cristo le dijo: sí quiero. Para esto vine. Aleluya. Para esto vine. Y al instante tocó su cabeza sin cabello, su rostro desfigurado, y sus manos santas tocaron a aquel hombre, y al instante fue sanado. Aleluya. Él libertó su vida de la enfermedad y libertó a esta mujer del pecado. Él vino para dar libertad al cautivo y pregonar el año agradable de Jesús. Aleluya. Y Él pagó el precio, porque la paga del pecado es la muerte. Él murió por mí en la cruz para darme libertad. Aleluya. Y no estemos más sujetos al yugo de esclavitud, porque Cristo nos dio libertad. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Aleluya. Estemos libres. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hay un hombre que pagó por nuestra libertad. No solamente por la nuestra, sino por todos aquellos que todavía faltan aceptar. El Evangelio precisamente se llama Buenas Nuevas. ¿De qué? Buenas Nuevas de libertad. Amén. Aleluya. El hombre, aunque esté libre, muchos hombres, aunque gocen de libertad, en su corazón están encarcelados. Y muchos hombres, porque conozco muchos que se han predicado en las cárceles, hay pastores que predican allí, encerrados físicamente, en su corazón están libres. ¿Saben por qué? Porque la verdadera libertad está acá, en el corazón. Amén. Si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Amén. Vamos a estar puestos de pie.